Bien, entonces tenemos historia del diseño de experimentos. El primer señor del que vamos a hablar es Aristóteles. Ya sabemos bastante de Aristóteles, ustedes lo vieron en el curso de introducción a la investigación. Griego, vivió antes de Cristo, del 384 al 322. Filósofo, científico y lógico. El hecho que ponga científico entre comillas es porque él lo que hacía era deducciones de lo que a él le parecía lógico, pero no ejecutaba experimentos. Entonces, pensaba cosas como entre más grande, más rápido cae. Nosotros sabemos que ese no es el caso, o que las ratas emanan de la basura. También sabemos que eso no es el caso. Su pensamiento, pues, hasta que llegó a Francis Bacon, que es el padre del empirismo y del método científico, pues influyó por casi 2 milenios. Sin embargo, muchas de las cosas que por deducción concluía estaban equivocadas. Luego vinieron los escolásticos, que estos estuvieron en la Edad Media, del siglo XI al siglo XV. Estos siguieron un poco de la línea de pensamiento griego, pero empezaron a incorporar la fe. Pensaban que hay gran parte de la experiencia que podía ser, de la experiencia humana, que podía ser explicada por el razonamiento lógico. Sin embargo, había misterios que solo iban a poder ser resueltos por la fe. Entonces incorporaban lo que era el pensamiento filosófico con la fe. Esto rompe el pensamiento científico, que era típicamente lo que se traía desde Aristóteles, a favor de la revelación humana. Aquí, como dato curioso, las instituciones modernas, como las universidades, se derivan de los escolásticos, que eran estas instituciones teológicas que tenían estas enseñanzas. La religión era el fundamento de su investigación, y con Guillermo Ockham, el famoso de la navaja de Ockham, ya se empieza a dar el declive de la filosofía escolástica. Tenemos a Francis Bacon, señor filósofo, abogado, científico, vivió de 1561 a 1626. Es el creador del método científico tal como lo conocemos, padre del empirismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, para yo tomar algo como verdad, debo de ejecutar experimentos que me demuestren que soy en lo correcto. Esto es todo lo contrario a Aristóteles. Aristóteles se basaba meramente en la deducción. Su obra maestra fue el Novum Organum, que establece las bases del método científico. Entonces nos regaló el método científico como tal. El empirismo es la filosofía de la ciencia que enfatiza la evidencia proveniente de los experimentos. Galileo Galilei, famoso por esta parte de la teoría heliocéntrica, de que no es de que la Tierra es el centro del universo, sino que la Tierra rotaba alrededor del Sol. Fue un polímata, filósofo, físico, matemático y astrónomo, y fue padre de varias cosas de la física moderna, astronomía, ciencia. Tomó el empirismo basado en Bacon, la parte experimental, y lo combina con matemáticas. Entonces se hizo investigación en un montón de cosas: proyectiles, caída libre, inercia. Inventó el telescopio, descubrió que Venus tenía fases y logró ver los anillos de Saturno. Lamentablemente fue castigado y perseguido por la iglesia, como conocemos. Antoine Lavoisier, no tengo idea si lo estoy diciendo bien, pero bueno, este señor, químico y biólogo francés, es el padre de la química moderna. Empezó a ejecutar experimentos cuantitativos. Si no me equivoco, había hecho uno donde se dio cuenta que la combustión de madera consumía oxígeno. Se lograba dar cuenta que el oxígeno
se requería para el proceso de la combustión. Entonces, parte descubrió los elementos de oxígeno e hidrógeno, tuvo papel formalizando el sistema métrico y muchos de los avances que logró en la química fue gracias al enfoque experimental. Luis Pasteur, no sé cómo se dice, me rindo, no importa. Químico y microbiólogo francés, este señor pues tiene esta parte del proceso que se le ejecuta a nuestros alimentos, que es la pasteurización y que evita que se pongan malos muy rápido. Sin embargo, ustedes han visto que uno compra, hay leche que se pone mala, aunque esté en refrigeración, y hay otra leche que no necesita estar en refrigeración, no se pone mala. Entonces hay uno que es pasteurización, que si no me equivoco es a menos de 100 grados centígrados, y luego está la esterilización, que es a temperaturas mayores y por eso no se pone mala. Pero en fin, esto se deriva de este señor. Una de las cosas bonitas que aportó es que se trajo abajo la teoría de la generación espontánea e hizo un experimento para demostrar esto, como lo de Aristóteles, que creía que las ratas emanaban de la basura. La gente llegaba, tomaba agua, la ponía en un frasco y al rato el agua se ponía verde, llena de agua, de hongos y todo el asunto. Entonces hizo un experimento controlado. Llegó, tenía 2 tarritos de agua sellados, uno lo dejó ahí, no le hizo nada, se puso verde, el otro lo puso a hervir, como el hervir mataba a todos los microorganismos, nada le pasó, y se llegó a dar cuenta que pues era que los organismos estaban ahí en primera instancia, entonces lo logró eliminar de esa manera. Entonces, dio avances científicos mediante la aplicación de experimentos controlados y entre sus aportes estuvo las vacunas, fermentación, microbios y pasteurización. Tenemos eso por ahí. Entonces, interesante los aportes. Y finalizamos con Ronald Aylmer Fisher, que es el padre de la estadística moderna. Biólogo, genetista y estadístico, cuando nosotros veamos análisis de varianza, vamos a ver de que aparece la distribución F, que es una distribución que aparece cuando estamos comparando las varianzas de dos muestras. Esta es de la F de Fisher. Es el creador del diseño de experimentos, que es la razón por la que estamos acá hoy. Y combinó investigación experimental con análisis estadístico. Todo esto es gracias a los aportes de este señor. Y con esto finalizamos.